Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 7 al 19. He querido seguir con esta serie, pudiéramos decir, o varios mensajes, más que serie, acerca de Jesucristo, el hombre perfecto a la imagen de Dios. Y hoy enfocado en la Cena del Señor, que luego participaremos. Estuvimos considerando la otra vez, ¿se acuerdan? La humildad de Cristo, luego el carácter de siervo, y ahora quiero que consideremos la ternura y sinceridad de Jesucristo en su llamado a los hombres. Dice así la Escritura, versículo 7 al 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ese es el pasaje, pero el versículo principal es el versículo 15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Una cita de un puritano llamado Thomas Boston dice así, su corazón está abierto a ti, sus brazos extendidos. Quiero explicar brevemente el pasaje que acabo de leer para luego hacer una breve introducción y ya meternos en el sermón. Este pasaje que hemos leído es para nuestro ejemplo, para que no hagamos como el pueblo de Israel hizo. Este pasaje que acabamos de leer es una cita del Salmo 95, escrita por un salmista, pero el autor es el Espíritu Santo, como hemos leído en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, nos pone de cara, hermanos, el pecado de incredulidad y de provocación de parte del pueblo de Israel. Y por esa causa no entraron en la tierra prometida. Dios les había prometido que les iba a dar esa tierra, pero ellos no creyeron a Dios. Y nos muestra la dureza del corazón del pueblo. A pesar de que Dios los había sacado de Egipto con mano fuerte, con grandes señales. A pesar de las veces que fueron librados de sus enemigos en el desierto. A pesar de que Dios los protegía de día y de noche. Por causa de su incredulidad, en sus corazones se apartaron del Dios vivo. Ellos seguían con el pueblo. Ellos seguían en el desierto con todos, caminando, dando vueltas durante 40 años. Pero en sus corazones se habían apartado del Dios vivo. La exhortación es para nosotros. Y la exhortación es, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y es un llamado urgente.
El llamado es: no seáis como el pueblo de antaño. La exhortación que nos hace da a entender que el peligro está ahí, que podemos estar oyendo y podemos ser endurecidos en nuestro corazón, porque si no, no estaría la exhortación. Esto es, no caigáis en la terquedad y rebelión en la cual cayó todo el pueblo de Israel que salió de Egipto. Durante 40 años que estuvieron vagando por el desierto, rechazaron y despreciaron la revelación de Dios. Por causa de su desobediencia e incredulidad, no se les permitió entrar en la tierra prometida. Esa tierra simbolizaba el reposo de Dios para su pueblo. Así que todos los pecados vienen de un corazón malo, orgulloso e incrédulo y desconfiado de las promesas de Dios. Y esta es una clara advertencia para todos nosotros, y más aún para aquellos que están fuera del reino de los cielos, para que no desprecien el llamado que nos habla el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Después de explicar un poco el pasaje, quiero hacer una breve introducción. Desde que nuestros primeros padres cayeron y fueron echados del huerto de Edén, la pregunta ha sido: ¿cómo puede ser traído de vuelta a Dios el hombre pecador? ¿Cómo puede ser traído? La Escritura deja claro que hay un remedio. El hombre fue alejado de Dios, pero ahora es acercado a Dios. El hombre fue vetado del árbol de la vida, pero ahora un camino hacia Dios ha sido abierto a través de Cristo. La pregunta esencial y sublime es: ¿cómo tú y yo venimos a Cristo? ¿Cómo el hombre puede venir a Cristo? He de reconocer que me han formulado esta pregunta y que no he podido responder como hubiera querido hacerlo, o mi respuesta no ha sido muy satisfactoria. Y más aún cuando esas preguntas te las hace un niño. Me han formulado preguntas como, tanto adultos como niños: ¿qué significa venir a Cristo? ¿Cómo puedo ser cristiano? Eso una vez me lo dijo mi sobrino y me dejó descolocado, ni me lo esperaba. Y más aún cuando es un niño, ¿cómo se lo explicas? Pero ha habido personas que me lo han dicho: ¿qué significa venir a Cristo? ¿Cómo puedo ser cristiano? Y no esperaba esas preguntas y no quería dar tampoco una respuesta superficial y sin contenido. Hoy en día muchas personas no saben, no entienden cómo un pecador caído viene a Cristo. No sé si alguna vez te ha pasado que te lo han preguntado y has visto que no has tenido las ideas claras. En algunos círculos evangélicos simplemente reducen el venir a Cristo en que tomen una decisión por Cristo, en sus propias fuerzas, como un acto de voluntad. Escuchan un sermón, ponen música de fondo y el predicador hace una invitación. Aquellos que quieren venir a Cristo, aquellos que quieren aceptar a Cristo, que salgan enfrente, levanta tu mano, y lo levanta y luego les hace pasar enfrente. Lo reducen a eso. Eso es venir a Cristo. En algunas iglesias les hacen repetir esa oración, llamada oración del pecador. Un hombre está con ellos en el altar y les guía a repetir una oración, unas palabras, sin saber si ha entendido y creído el mensaje oído de aquel que va a repetir la oración. Otros enseñan que venir a Cristo es clave. Otros enseñan que el acto de bautizarse es clave para venir a Cristo, porque por medio del bautismo es regenerado. Es una nueva criatura. Se bautiza, se sumerge en el agua, es una nueva criatura y viene a Cristo. Otros, para venir a Cristo, requieren experiencias místicas
que no son bíblicas, que no las hallamos en la palabra de Dios. Esto es, aseguran haber tenido algún sueño o sensación espiritual o alguna experiencia milagrosa que les asegura haber venido a Cristo. Ellos sienten que han venido a Cristo porque tuvieron tal o cual experiencia en su vida. Pero la realidad es que muchos nunca comprenden completamente lo que significa venir a Cristo. Luchan con una falta terrible de seguridad preguntando siempre, ¿realmente he venido a Cristo? ¿Cómo sé si he venido? ¿Qué significa realmente venir a Cristo? Pues introduciéndonos ya en el tema que vamos a tratar en esta mañana, quiero que examinemos primeramente la invitación para venir a Cristo. Y en segundo lugar, que ahí es donde más lo voy a un poquito desarrollar de cara luego a la cena del Señor, nuestra incapacidad humana para responder al llamado y la suplencia divina para responder a dicho llamado. Y en tercer lugar, los impedimentos para venir, pero por lo tanto hoy solo nos centraremos con la invitación de Cristo a venir a Él y la superación divina de la incapacidad humana para poder responder a este llamado, para concluir como deberíamos, para poder responder al llamado que Cristo nos hace. Otro día, si Dios lo permite, veremos los impedimentos para venir a Cristo que tiene el ser humano y seguiremos profundizando en cómo Cristo suple nuestra incapacidad para venir a Él. Hermanos, oramos al Espíritu Santo que proporcione respuestas sólidas a aquellos que se cuestionan si han venido realmente a Cristo. Y para aquellos que tienen seguridad de que sí han sido llamados a Cristo y pertenecen a Él, y de su amor para con ellos, sean más fortalecidos y renovados para amarle, confiar y obedecerle más. Primeramente, veamos la invitación universal para venir a Cristo. Todos hemos oído acerca del llamamiento de Dios. Este tiene dos componentes: el ofrecimiento de Cristo y su recibimiento. El llamado de Cristo a venir a Él es universal. Se dirige a todo el mundo, sin excepción, a cada ser humano, ya seas joven o anciano, rico o pobre, hombre o mujer, erudito o seas un analfabeto. Cristo llama a los hombres e incluso les ordena venir a Él. En Mateo 11:28 vemos ese llamado de Cristo: venid a mí todos, todos. ¿Por qué? Porque todos los hombres están bajo condenación y por esa causa están obligados a venir a Él. Y todos ellos serán bienvenidos en su venida, cualquiera sea su caso. Pablo predicó lleno del Espíritu Santo allí en Hechos, en Atenas. Dios ordena a todas las personas, en todo lugar, a que se arrepientan y vengan a Cristo. Cristo es Rey sobre todo el universo. Y esto abarca todas las cosas que Él ha creado, incluyendo naciones y personas. Por esa razón, como Él tiene toda autoridad, todas las personas son llamadas a someterse a Él y a servirle a Él. La Biblia representa a Dios como uno que llama amorosa y sinceramente a los pecadores a venir a Él. Joseph Alleine, un ministro puritano de 1634 a 1668, vivió 34 años, con un gran corazón por el evangelismo, escribió: el Dios que te formó te invita misericordiosamente. Su naturaleza dulce y misericordiosa te invita. Oh, la bondad de Dios, su compasión infinita, sus tiernas misericordias. También Richard Baxter exclamó: ¿enviará el Dios vivo y verdadero un mensaje tan importante a sus criaturas y ellos no obedecerán? Escuchen pues todos los que viven según la carne, el Señor que les da el pan y la existencia
les ha enviado un mensaje desde el cielo y este es su mensaje. Vuélvanse, vuélvanse, ¿por qué perecerán? Fin de la cita. Hermanos, cuando Jesús hace la invitación en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, no está diciendo que solo aquellos que tienen conciencia de sus pecados son invitados a venir. No está diciendo, como enseñan algunos hipercalvinistas, que solo los pecadores que son sensibles son bienvenidos a caer a los pies de Jesucristo. Jesús no está diciendo que solo aquellos en quienes el Espíritu Santo ha empezado a revolver las aguas del interés del alma son invitados a venir. Cristo llama a todas las personas, a todas. Su llamado es sincero y tierno y misericordioso. Él llama a todos los hombres, a todas aquellas que están cansadas, para aquellas que la vida es una carga. Las llama a venir a Él por descanso. Cristo llama incluso a aquellos que no tienen necesidad o no sienten necesidad por Él. Él las llama también. Y podemos preguntar, ¿pero el Señor se ofrecerá a sí mismo y llamará a alguien que no le desea? Sí. Nuestro Salvador dijo, quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Algunos pueden pensar que su tiempo se ha acabado. Piensan que puede que alguna vez hayan tenido a Cristo, pero ahora su corazón se ha endurecido tanto por la frialdad, ceguera e incredulidad que ya no hay solución para ellos. Pero sí hay solución, si ese es tu caso. En Isaías capítulo 65, versículos del 1 al 2, el Señor dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a la gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Esa es la naturaleza de Cristo. Extendí mis manos todo el día, ¿a quién? A un pueblo rebelde, a un pueblo que no preguntaba por mí, que no me buscaba, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Dios ha emitido un llamado para venir a Cristo porque independientemente de cuán depravados sean o discapacitados estén por causa del pecado, todos ellos poseen un entendimiento y una voluntad. La palabra de Dios enseña que la voluntad humana caída no tiene poder de escoger a Dios. Pero también la palabra de Dios insiste en que el hombre caído no es una bestia. La Biblia enseña que el hombre tiene la facultad de entender y querer, lo cual lo hace un hombre y diferente a los animales. Es lo que nos distingue de ser un perro y un gato. El hombre sí tiene esas facultades, sí tiene unas cualidades. El hombre no es una bestia. Por lo tanto, las órdenes y exhortaciones que Dios hace son adecuadas a nuestra naturaleza. El hombre tiene mente y voluntad y por consiguiente lo hace responsable de sus acciones. Todos los seres humanos están dotados de inteligencia, personalidad y responsabilidad moral. Así que este llamado de Dios magnifica la gracia de Jesucristo, pues muestra cuán dispuesto está Él para salvar a los pecadores. Cristo llama a los pecadores a sí mismo porque solo Él es el Salvador dispuesto para salvar, no por las buenas obras de estos o por la justicia de aquellos a los que llama o por algo más. Él llama a los pecadores a sí mismo, asegurándoles que hallarán reposo. Venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo está dispuesto a salvarlos y los llama a Él, que es el único camino para venir a Dios. Por lo tanto, deben todos venir a Él para ser liberados de sus cargas y entrar en su reposo.
Pero hay algunos, hermanos, que cuestionan que si el llamado es universal y se dirige a todos, y no todos vienen, entonces la invitación debe ser insuficiente o no sincera de parte de Cristo. Y este es un razonamiento falso. Algunos de ustedes han leído el libro de Juan Bunyan, llamado El progreso del peregrino. Piensa en el personaje llamado Cristiano, ese es el protagonista, Cristiano, abandonando la ciudad de destrucción. Cristiano habló incansablemente a su familia, a sus vecinos, y les advertía acerca de la ira que caería sobre la ciudad. Por eso se llama ciudad de destrucción. La mayoría de las personas respondieron a la advertencia de Cristiano burlándose de él. Pero la negativa de estas personas al escuchar no hizo insuficiente o insincera la invitación de Cristiano de salir de la ciudad e irse con él. Imagina por un momento que vas a cumplir años y quieres invitar a algunas personas cercanas a ti, a tus amigos, a una fiesta que has preparado para disfrutar con ellos ese día. Y te has molestado en preparar las cosas, has decorado todo, está todo preparado. Imagina que nadie acepta tu invitación. Tienes todo comprado, tienes todo preparado, estás esperando y todos declinan ir. Y estás tú solo ahí sentado. ¿Significa acaso que la invitación no era suficiente? ¿Muestra insinceridad de parte tuya que hiciste la invitación? En el caso de Cristiano, la insuficiencia no estaba en el caso de su advertencia, sino en las personas que se negaron a escuchar la advertencia. Así tampoco en el ejemplo de la invitación de la fiesta de cumpleaños. La culpa cae sobre aquellos que rechazan venir. No hay insinceridad en la invitación. No hay insuficiencia. La invitación está. Pero la culpa cae en aquellos que rechazan la invitación. Asimismo es con el llamado a venir a Cristo. No hay culpa, no hay insuficiencia o insinceridad en la invitación de Cristo. Si la invitación es hecha y muchos no quieren venir, toda la culpa recae sobre aquellos que rechazan venir a Él por vida eterna. Prefieren morir eternamente. No hay insuficiencia en la disposición de Dios para salvar a los pecadores. No hay sinceridad en Cristo en hacer tal invitación. La invitación no miente ni es engañosa. Es una invitación rica, verdadera, completa y gratuita, hecha a todos los hombres. A todos. En el Evangelio, Cristo se declara a sí mismo como listo, capacitado y dispuesto para recibir a todos los que vienen a Él para salvarlos. A todos los que van a Él. Pero yo no sé si he sido escogido. ¿Y a ti qué te importa si has sido escogido o no? Tú tienes que responder al llamado. Cristo está invitándote a venir a Él. De hecho, te ordena venir a Él. A que vengas a Él. Este llamado está basado en la condición de la fe, pero es una invitación real, sincera, hecha a todos los hombres, a todos sin excepción, que vengan a Él. Cristo otorgará gratuitamente vida eterna a los que creen en su nombre. Sin embargo, nadie viene a Cristo simplemente a causa de este llamado universal. En nuestra condición caída e impotente no podremos responder como debemos. Es por nuestra persistencia en la incredulidad y en el pecado lo que nos impide responder al llamado de Cristo. El Señor dijo: no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. No queréis.
la culpa cae completamente sobre nosotros, no sobre Él. En el día postrero, cuando Cristo se siente en su trono de gloria, confirmará esta verdad. En ese día nadie se pondrá de pie y dirá: recibí la invitación, pero no creí que fuera sincera. Sí, es verdad, recibí la invitación, pero no pensé que la invitación fuese dirigida para mí. No ocurrirá eso. Nadie se levantará y dirá eso. El llamado a venir a Cristo es una invitación de salvación con buenas intenciones de parte de Dios a cada ser humano. Esto nos deja con las preguntas: ¿qué debo hacer para venir? ¿Cómo puedo venir a Cristo? Entonces consideremos en segundo lugar estas cosas. Primeramente hemos de tener una comprensión bíblica sobre venir a Cristo. Por un lado, debemos evitar una fe fácil, esto es, una creencia fácil. Como hemos considerado anteriormente, venir a Cristo no se logra por medio de un ritual, de levantar una mano o recitar una oración. Cualquiera puede hacer estas cosas. Cualquiera, hasta un niño pequeño puede hacer eso. Pero ninguna de ellas está prescrita en la palabra de Dios. No está. Lo he buscado, no está. Y si tú lo buscas, verás que tampoco está. Por otro lado, también debemos evitar el llegar a la conclusión que no podemos saber ni siquiera intentar el asegurarnos de venir a Cristo. Porque eso implicaría pereza espiritual por nuestra parte y una distorsión de la revelación bíblica. El venir a Cristo es posible porque Cristo no solo está dispuesto a salvar, sino también capacitado para salvar a los pecadores. Él está dispuesto y capacitado. El Señor Jesucristo no solo extiende sus manos, sino que también lleva a los pecadores a sus brazos. No solo ofrece la salvación, sino que también asegura la salvación. Dios hace un llamado externo y universal a todos los hombres, pero el hombre no puede responder a tal llamado. Pero hay un llamado interno y eficaz. No me voy a concentrar ahora en esa doctrina, porque no quiero tratar eso. Pero sí un poco quiero desarrollar y he de nombrarlo. Este llamado eficaz no se puede separar de las promesas absolutas o incondicionales de Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos considerando hace unos meses acerca de entender y usar las promesas de Dios? Y estuvimos considerando que las promesas de Dios son las declaraciones y sellos irreversibles de Dios, hechas libremente por Dios a los creyentes. Y allí consideramos los distintos tipos de promesa. Estuvimos viendo las promesas temporales, las promesas espirituales o eternas, las promesas directas, que son esas promesas hechas a ciertas personas que vemos en la palabra de Dios y no son para nosotros, aunque sí podemos aprender de ellas. Estuvimos considerando las promesas condicionales. Estas son las que son condicionadas para su cumplimiento por la sabiduría de Dios. Esto es, si traen gloria a su nombre y bien a su pueblo. Y también las promesas incondicionales o absolutas. Las promesas incondicionales dan lo que las promesas condicionales requieren. Y esto es hermoso y asombroso, hermanos. Vamos a desarrollarlo. Por ejemplo, consideremos la fe. La fe es esencial para venir a Cristo. En Marcos 9:23 encontramos una promesa condicional a la fe. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y en Hechos 16:31 vemos ahí otra promesa condicional. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la promesa condicional. Serás salvo si crees en el Señor Jesucristo. Estas son promesas condicionales. Hay muchísimas promesas condicionales en la palabra de Dios. Se requiere la fe para su cumplimiento.
pero la fe es don de Dios. Y nadie tiene por naturaleza la fe que salva. Pero se requiere la fe. Hay una promesa condicional y se requiere la fe. Pero yo no tengo fe en mí mismo. Porque la fe es un don de Dios y es prometida incondicionalmente por Dios a su pueblo. En Efesios 2:8 leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Están captando? John Bunyan lo explica de esta manera. La promesa condicional llama al arrepentimiento, ¿verdad? Porque la promesa del perdón de pecados está condicionada por arrepentimiento y apartarnos de nuestros pecados. Leemos la escritura aquella, ¿se acuerdan ustedes? Si confesares tus pecados, si te apartares de ellos, alcanzarás misericordia. Es una promesa condicional. Se requiere el arrepentimiento para poder recibir el perdón de pecados. La promesa absoluta da eso, arrepentimiento en el creyente. En Hechos 5:31, a este, refiriéndose a Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel, esto es, no solo a judíos, sino al verdadero Israel, a los que son de hijos de Abraham por la fe, arrepentimiento y perdón de pecados. A este Dios ha exaltado para dar a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. La promesa condicional requiere un corazón nuevo. La promesa absoluta lo da. Da un corazón nuevo. Porque tú no te puedes dar un corazón nuevo. El hombre natural tiene un corazón duro. En Ezequiel 36, 25 al 26, vayan allí y lo leemos juntos. Hay una promesa absoluta de parte de Dios para su pueblo. Capítulo 36, 25 y 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La promesa condicional requiere obediencia santa. El Señor dice, sed santos, pues yo soy santo. La promesa absoluta lo da. El versículo 27 siguiente. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Todos aquellos que han sido elegidos por Dios en Cristo desde la eternidad han sido designados para vida eterna en Cristo. Hay un llamado especial para ellos. Están incapacitados para responder al llamado. No son bestias, como hemos visto antes. Tienen inteligencia, tienen responsabilidad moral, pero están incapacitados para responder. Pero Dios suple esa incapacidad, proveyendo lo que Él requiere de ellos. Lo que Él requiere. ¿Y cómo los trae? Pues iluminando sus mentes, renovando sus mentes, corazones y voluntades. Cristo no se detiene en el llamado universal, sino que Él va más allá, iluminando las mentes, renovando los corazones y las voluntades de los elegidos a través de un llamado eficaz, enraizado en las promesas incondicionales y absolutas como estas que estamos viendo. Capacitándoles para creer la promesa del Evangelio y volverse del pecado
para servirlo en amor, gratitud y obediencia. Lo que nosotros no podemos, lo que Él nos pide y nosotros no tenemos, Él lo produce en nosotros para que podamos responder a lo que Él quiere de nosotros, lo que Él nos pide. Y esto es asombroso, hermanos. Para aquellos que no están unidos a Cristo y hoy oyen su voz, hay una historia que ilustra cómo los hombres desprecian el llamado de Cristo por los placeres del mundo. Rowland Hill fue un predicador inglés evangélico de finales del siglo XVII, donde llegó a un punto en su ministerio de decepción por falta de fruto. No había fruto en su ministerio. Un día miró por la ventana y vio a un criador de cerdos yendo al mercado. Para el asombro de Hill, los cerdos siguieron al criador directo al matadero. Cuando luego vio salir al criador del matadero sin los cerdos, salió a conocerlo. Y el ministro dijo: ¿cómo logró que esos cerdos los siguieran a su propia muerte? Yo no puedo hacer que las personas sigan a Cristo a la vida eterna. El criador respondió: ¿no notó que tenía algo de comida en mis bolsillos y dejaba caer algunas migajas mientras caminaba? Por unas migajas de comida me siguieron los cerdos a su muerte. A aquellos que rechazan someterse a lo que Cristo requiere para entrar a la vida eterna, ¿creerás y seguirás a Satanás por unas migajas de los placeres de este mundo hasta tu muerte eterna? ¿Despreciarás a aquel que dijo: venid a mí, sed salvos? ¿O creerás y seguirás hacia la vida eterna al Salvador que dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás? La incredulidad destruirá a los mejores de nosotros, pero Cristo por la fe salvará a los peores de nosotros. Si por gracia algún hombre o mujer viene a Jesús, será admitido a tal unión y relación con Él que se comprometerá con esa persona en ternura, amor, gozo y deleite. Y se unirá a sí mismo en un pacto eterno, un pacto matrimonial que nunca será quebrantado. Hermanos, qué grandiosa obra ha llevado a cabo el Dios Trino. Cristo no solo está dispuesto, sino también capacitado para salvar, y cómo Él ha superado nuestra incapacidad para responder a lo que Él nos pedía, que era la fe, el arrepentimiento, el volvernos de nuestros pecados. Y Él ha superado eso, nuestra incapacidad. Anteriormente he dicho que Cristo nos capacita para creer la promesa del Evangelio y volvernos del pecado para servirlo en amor, gratitud y obediencia. Y ahora nos acercamos a participar de la cena del Señor por medio de estos símbolos. Hay una historia que ilustra cuán insondable, eterno e infinito es el amor de Dios el Padre, del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo, que fue el que llevó a cabo esta obra. Hubo un inglés adinerado que viajó a California en la década de 1850 durante la fiebre del oro, tan famosa aquella fiebre del oro, donde muchos perdieron su vida allí buscando oro en los Estados Unidos. Después de mucho éxito, se propuso regresar a Inglaterra y en su viaje se detuvo en Nueva Orleans. Y para hacer tiempo se detuvo en un mercado de esclavos. Al acercarse al lugar donde vendían a las personas por dinero, vio a una hermosa joven africana de pie en una tarima, donde estaba siendo subastada en ese mercado de esclavos. Proliferaba mucho en aquella época la esclavitud. Este hombre inglés escuchó a dos hombres que subastaban por la mujer
hablando sobre lo que le harían si la compraban. El inglés se unió a la subasta ofreciendo el doble del precio. El subastador estaba asombrado, pues nunca antes alguien había ofrecido tanto dinero por una esclava. Después de comprarla, el inglés se acercó para tomarla y cuando la ayudó a bajar de la tarima, ella le escupió en la cara. Se limpió el escupitajo y la llevó a un edificio en otro lugar de la ciudad. Allí ella miraba desconcertada mientras él llenaba los formularios legales donde acreditaría la libertad de esta mujer. Él le dijo: toma, ahora eres una mujer libre. Ella lo escupió de nuevo en la cara. ¿No entiendes?, preguntó el inglés, mientras limpiaba con un pañuelo de nuevo su cara. Ahora eres libre. Libre. Puedes irte. La mujer lo miró con incredulidad durante un largo tiempo. Entonces se echó a sus pies y lloró. Y lloró. Y lloraba largamente. Después de un rato alzó la vista y preguntó: Señor, ¿es verdad? Perdón, hermano, me estoy emocionando. Señor, ¿es verdad que pagó más que lo que cualquiera ha pagado alguna vez para comprarme como esclava, solo para liberarme? Sí, respondió calmadamente el inglés. La mujer siguió llorando un poco más hasta que finalmente habló: Señor, tengo una petición. ¿Puedo ser su esclava para siempre? Hermanos, esto ilustra la verdad que enseñan las Escrituras, que Jesucristo no echará fuera a aquellos que vienen a Él. Ilustra la verdad del alto precio que Cristo pagó para superar todos los obstáculos de nuestra incapacidad y enemistad. Cristo nos ha comprado con el precio de su sangre. Solo Él pudo librarnos de la esclavitud, del pecado y la muerte. Solo Él puede guiarnos a la vida eterna. Solo Él superó toda nuestra incapacidad y proveyó lo que se requería para nuestra salvación. Proveyéndolo Él, nos dio la fe, nos dio el arrepentimiento, nos dio un nuevo corazón y puso su Espíritu dentro de nosotros. ¿Cómo debemos responder? Mira la respuesta de la mujer, que fue esclava, vendida varias veces. Nadie pagó tanto dinero por ella, o sea, que da a entender que fue vendida varias veces. Y revendida nuevamente. ¿Puedo ser su esclava para siempre? Jesucristo sigue llamando tiernamente y sinceramente a los hombres para liberarlos, para que les sigan. Hermanos, pidamos a Dios que renueve nuestros afectos por Él, nuestra gratitud, nuestra voluntad, y haga arder fuego en nuestro frío corazón con esas brasas de su santo altar, para que sigamos creyendo en las promesas que hallamos en el Evangelio, y así no volvamos del pecado de la incredulidad y le sirvamos en amor y gratitud y obediencia, que es lo que Él requiere de nosotros, nuestro corazón. Dame tu corazón. Es lo que el Señor quiere de mí, de ti. Ahora nos acercamos a participar de la cena del Señor, la invitación que el Señor nos hace, a traer a nuestra memoria lo que Él ha hecho. Y el Señor se dio a sí mismo por nosotros, superando todo obstáculo, toda nuestra incapacidad, todo lo que Él se requiere en la palabra de Dios para el hombre pecador, para que sea salvo. Él lo suple a sus elegidos. Que inflame el Espíritu Santo nuestros corazones, hermanos. La semana que viene podremos proseguir, si el Señor lo permite, y profundizar un poco más en todo ello.
Quisiera que cantáramos un himno antes de participar, es el 396.